La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra. Las autoridades de Kiev celebran la medida y Moscú la califica de nula y sin sentido. En Francia, la oposición de extrema derecha, de los independientes y de la izquierda presentaron mociones de censura contra el gobierno como última opción para tumbar la impopular reforma de las pensiones, después de que ayer Macron forzara la aprobación de la ley sin votación en la Asamblea Nacional. Una decisión que ha desatado nuevas protestas. Turquía aprobará la integración de Finlandia en la OTAN antes de las elecciones turcas de mayo. Lo anunció el presidente Erdogan, reunido en Ankara con su homólogo finés. El mandatario turco insiste en que el caso de Finlandia es distinto al de Suecia. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición con una noticia que ha marcado la actualidad de hoy, y es que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra por informes de Naciones Unidas. Particularmente, el Tribunal de la Haya sostiene que hay fundamentos para responsabilizar a Putin de la deportación ilegal de niños ucranianos a territorio ruso. Por eso, la orden también pesa sobre la comisionada rusa por los derechos de la infancia, quien declaró hace semanas haber adoptado menores del Donbass. Las reacciones al anuncio han sido inmediatas. El fiscal general de Ucrania lo calificó de histórico y la presidencia ucraniana aseguró que solo es el principio. Sin embargo, la orden es difícil de aplicar si Putin no sale de Rusia, dado que el país no forma parte del tribunal. Y Moscú ya declaró que la medida no tiene sentido y que es legalmente vacía. La Corte Penal Internacional ha emitido 2 órdenes de arresto en la situación de Ucrania, para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lvova-Lvova, comisionada de la Oficina del Presidente ruso para los Derechos del Niño, por presuntos crímenes de guerra de deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania a la Federación Rusa. Consideramos que la misma formulación de la pregunta es escandalosa e inaceptable. Rusia, como varios estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efectos para la Federación Rusa, desde el punto de vista de la ley. ¿Y Vladimir Putin tendrá miedo ahora de ir a países que reconocen las decisiones del tribunal y teóricamente pueden ejecutarlas? No tengo nada más que agregar sobre ese tema. Previamente analizamos la noticia con Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, quien nos explicó el funcionamiento de este tribunal y cómo aplica al caso de Vladimir Putin. Es el único tribunal del mundo que puede hacer eso, porque las Cortes Nacionales no pueden investigar a un presidente. Tiene inmunidad, pero no hay inmunidad para jefes de Estado frente a la Corte Penal Internacional. El tema ahora es cómo se lo arresta. Una Corte Penal Internacional no tiene una policía global, por eso el arresto depende de los estados nacionales. El presidente Putin no puede viajar a Europa, no puede viajar a Colombia, no puede viajar a América Latina, porque debería ser arrestado. Entonces el tema es ¿qué va a pasar? Yo creo que un buen ejemplo es lo que pasó con el presidente de Sudán, Bashir. Bashir intentaba mostrar que él era inmune, que él viajaba, fue a China, tuvo que escapar de Sudáfrica, porque en Sudáfrica los jueces ordenaron su captura. Pero básicamente la comunidad internacional hizo un acuerdo con Bashir, donde Bashir hizo concesiones que permitió la independencia del sur de Sudán. Y entonces por un tiempo no fue arrestado, pero 10 años después, un debilitado presidente Bashir sufrió un golpe de Estado y está preso. Hoy está preso. Y están discutiendo con la Corte Penal Internacional si lo mandan a La Haya o no. Entonces, me parece que un fallo de esta Corte Penal Internacional tiene un impacto más allá de que el presidente Putin vaya preso mañana. El presidente Putin, que es un hombre muy inteligente, tiene que evaluar ahora cómo maneja este tema, cómo llega a una negociación, porque sí, él puede lograr que lo protejan. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si hay un acuerdo político que termine con la guerra, que termine con los problemas, puede protegerlo al presidente Putin y suspender la decisión de la Corte. Así que esta decisión de la Corte, si bien es personal sobre Putin, puede transformar
la forma en que estamos manejando el conflicto. No más guerra, justicia y discusiones sobre cómo terminar el conflicto. Y el presidente chino, Xi Jinping, irá a Rusia la próxima semana, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que calificó el viaje de visita de paz. Esta visita es la primera de Xi a su homólogo Vladimir Putin desde que empezó la invasión de Ucrania. Y a pesar de que China lo haya negado en repetidas ocasiones, el medio político reveló ayer que Beijing ha mandado a Moscú varios cargamentos de rifles de asalto, drones y chalecos antibalas, unos envíos que habrían sido realizados vía Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El informe es de Amal Ben Othman. Un encuentro por la amistad y la paz. Así presentó el ministro chino de Asuntos Exteriores la visita la próxima semana del presidente chino Xi Jinping a Moscú. Basándose en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque a terceros, las dos partes practicarán un multilateralismo genuino, promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un mundo multipolar, mejorarán la gobernanza global y contribuirán al desarrollo y progreso del mundo. China mantendrá su posición objetiva y justa sobre la crisis ucraniana y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz. El Kremlin precisó que los dos líderes discutirán la cooperación estratégica entre sus países. Según algunos especialistas, el mandatario chino, que podría también reunirse con su homólogo ucraniano, busca posicionarse como facilitador del diálogo entre Kiev y Moscú tras haber mediado en la reanudación de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. China quiere encontrar formas de dar la impresión que esto es parte de una diplomacia de paz. Y por supuesto lo más importante es que lo que Xi Jinping no ha estado dispuesto a hacer, que es hablar con el presidente ucraniano, parece que tendrá lugar después de esta visita. Por otra parte, el anuncio del viaje de Xi se produce cuando se ha anunciado la puesta en marcha del acuerdo entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Con este pacto, conocido como AUKUS, los tres aliados pretenden aumentar su poder de disuasión y de ataque para contrarrestar la influencia china en el mar de China Meridional. Beijing criticó por su parte lo que califica como una política de bloque y de enfrentamiento entre bandos liderada por Estados Unidos. Vamos ahora a Francia porque los desafíos al gobierno se mantienen dentro y fuera de las instituciones después de que ayer Emmanuel Macron decidiera recurrir al artículo de la Constitución 49.3 y forzar así la aprobación de la impopular reforma de las pensiones sin votación en la Asamblea Nacional. En la oposición, la extrema derecha, los independientes y la izquierda presentaron mociones de censura contra el Ejecutivo de Elisabeth Borne que se votarán en los próximos días. La decisión de Macron también desató protestas de inmediato que continuaron hoy en varios puntos del país. En la Plaza de la Concordia de la capital, a esta hora permanecen pequeños grupos de manifestantes reprimidos por la policía. Por otro lado, prosigue también la huelga de recolectores de la basura y este viernes la Alcaldía de París informó que se acumulan ya 10.000 toneladas de residuos en la ciudad. Además, el sector ferroviario, refinerías y estudiantes han anunciado nuevas movilizaciones antes de la nueva jornada de huelga del próximo jueves 23, convocada por los sindicatos. Todo está subiendo, los precios están subiendo, el poder adquisitivo está cayendo. Ahora el gobierno quiere subir la edad de jubilación a los 64 años, mientras muchos jóvenes están en problemas. Es mejor dejar que los jóvenes trabajen y que los de 60 años descansen. La señora Borne ayer prometió la responsabilidad del gobierno con su 49.3. Lo que esperábamos a mediano plazo ahora mismo muy pronto es que el lunes la moción de la censura será votada por una mayoría de los partidos. Y Finlandia está un paso más cerca de integrar la OTAN. Y es que reunidos en Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo finés Sauli Niinisto anunciaron que Turquía ratificará la membresía de Helsinki a la alianza militar antes de las elecciones generales turcas previstas para el 14 de mayo. Y es que recordemos que todos los Estados miembros de la OTAN deben aprobar la entrada de un nuevo país a la organización y que hasta ahora Turquía bloqueaba la entrada de Finlandia básicamente porque la candidatura finesa iba de la mano de la sueca y Ankara pide a Estocolmo que le extradite 120 personas kurdas que acusa de terrorismo. Desde Estambul, Adrià Rocha con los detalles.
A partir de ahora, con la ratificación próxima en las próximas semanas de la entrada de Finlandia a la OTAN, los caminos de Finlandia y Suecia quedarán completamente separados. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha explicado delante de su homólogo finlandés, para el que tenía muy buenas palabras, las malas palabras e incluso malos deseos que hablaba que tenía con el primer ministro sueco, al que ha dicho que es buena persona pero que no cumple, según Erdogan, con los acuerdos que firmaron los tres países, Finlandia, Suecia y Turquía, en la cumbre del verano pasado de la OTAN en Madrid. Sobre todo Erdogan se ha quejado de que Finlandia no ha deportado a Turquía a 120 supuestos terroristas, según Turquía, que el país anatolio quiere que sean deportados a su país. No lo han hecho, según ha explicado varias veces la justicia y el gobierno sueco, que estas deportaciones no pueden pasar porque la justicia sueca considera que si estas personas a las que Turquía acusa de ser terroristas fuesen deportadas hacia Turquía, no recibirían en este país un juicio justo. Sin embargo, a partir de ahora, Finlandia sí que entrará en la OTAN en las próximas semanas. Se espera, después de que el documento que ha firmado hoy el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sea mandado al Parlamento turco para la ratificación de la entrada de Finlandia a la Alianza Transatlántica. Algo se espera que pase en las próximas semanas, sobre todo porque el Parlamento turco tendrá que ser disuelto a mediados del mes que viene, mediados de abril, para entrar en la convocatoria electoral que Turquía tiene prevista para el 14 de mayo. Tendremos, por lo tanto, un plazo de un mes para que Turquía ratifique la entrada de Finlandia dentro de la OTAN. Y en España acabó la huelga de médicos de familia y pediatras en Madrid, que llevaba activa desde noviembre de 2022. Y es que tras 4 meses de continuas marchas, manifestaciones y 15 reuniones con la Consejería de Salud, los sanitarios y el gobierno madrileño firmaron en la noche del jueves un acuerdo que satisface algunas de las demandas de los profesionales de la salud. Más detalles en el informe de nuestra corresponsal Marina Colorado. Primer día de cierta normalidad en los centros de salud de Madrid, como este que tengo a mis espaldas. Hoy a las 8 de la mañana se desconvocaba la huelga de médicos de atención primaria y pediatras, que se mantuvo durante 115 días. El acuerdo firmado entre los responsables de sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de los Profesionales de la Salud establece, entre otras medidas, un tope al máximo de pacientes diarios, 34 para médicos y 24 para pediatras, que tendrán entre 10 y 15 minutos para cada uno de sus pacientes. Una rebaja significativa, ya que actualmente las agendas a veces superaban los 60 pacientes al día por cada médico. Además, habrá un incremento salarial de 450 euros mensuales para todos y bonos de hasta 500 euros adicionales al mes para quienes cubran el turno de tarde. Precisamente los bajos salarios era una de las principales quejas entre los sanitarios en Madrid, región de la que el 70% de los médicos residentes formándose para especializarse en atención primaria querían marcharse por las malas condiciones laborales. Y es que Madrid no dedica ni el 11% de su presupuesto en sanidad a la atención primaria, cuando la media nacional está en un 15%, una cifra, por cierto, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que está en un 25%. Para los médicos, que aseguran estar moderadamente contentos con este acuerdo, este es solo el primer paso para frenar así la hemorragia de la sanidad pública madrileña. Vamos con información de América Latina, porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó la fosa común de Pisagua en la región de Tarapacá, en el norte del país, donde tras el golpe militar de 1973 fueron enterrados varios perseguidos por la dictadura. El mandatario reivindicó el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos y Desaparecidos. Sin embargo, Boric admitió que al haber pasado mucho tiempo será difícil lograr resultados aceptables en esa tarea y que el éxito es improbable. Y hoy se celebra el Día de San Patricio, patrón de Irlanda. Y precisamente por la gran herencia irlandesa en Estados Unidos, la festividad se celebra a lo grande en varias ciudades del país. En Chicago, el río, por ejemplo, se volvió a pintar de verde. Y en Nueva York, el tradicional desfile volvió a llenar las calles de Manhattan, una tradición que se celebra desde 1762. El alcalde de la Gran Manzana destacó las raíces irlandesas de su apellido Adams y recordó que la ciudad fue levantada, entre otros, por miles de inmigrantes irlandeses. Con estas imágenes llegamos al fin de esta emisión, pero sigan con más información en France24 y France24.com.